en esta cuarta parte las ideas que vamos a desarrollar se refieren a la historia del pensamiento epistemológico en el siglo XX. Fíjense, no vamos a considerar la historia del pensamiento epistemológico desde, vamos a decir, desde los griegos, por ejemplo, hasta ahora, porque en realidad durante todos esos siglos, durante la mayor parte de ese tiempo, lo que podríamos considerar una teoría de la investigación científica estaba acaparado, digamos, estaba obnubilado por la famosa gnoseología como parte de la filosofía. Y la verdad no consideraba muy bien, la gnoseología no consideraba muy bien los procesos de investigación científica. A nosotros, como vimos al principio, no nos interesa una teoría de conocimiento en general, a menos que sea solo para derivar de allí una teoría del conocimiento científico. Pero nuestro objetivo es una teoría del conocimiento, de un cierto tipo de conocimiento que llamamos científico. Repito, aquel conocimiento que tiene altos niveles de socialización, de sistematización y de fundamentación o justificación teórica. Entonces, realmente, a pesar de que hubo a través de la historia varios intentos anecdóticos de estudiar la investigación científica, fíjense el caso, por ejemplo, de Bacon con el Novum Organum, que se podría decir que es el primer libro de metodología de la investigación que se escribió en la historia. A pesar de que hubo algunos intentos así episódicos, aislados, anecdóticos, en realidad es desde la década de 1920 cuando se instala una disciplina que se dedica concretamente, específicamente, a estudiar los procesos de producción y validación de conocimiento científico. Eso viene básicamente con, digamos, un cierto movimiento que unos llaman el Círculo de Viena y que otros llaman empirismo lógico, atomismo lógico, neopositivismo porque ya había estado Augusto Comte con su positivismo. Entre paréntesis me gustaría hacer énfasis en que el sentido de la palabra positivista se refiere a la consideración de aquel dato que sea positivo, es decir, no hipotético, no conjetural, dato seguro. Comte proponía que la ciencia se dedicara al dato seguro, no al dato hipotético. Claro, tendrían que pasar unos cuantos años para que se aceptara la idea de que el dato seguro positivo es una quimera, pues, o sea, el ser humano no progresa sino a través de conjeturas, hipótesis, y aún después que esas conjeturas resultan apoyadas, aún después de eso, aún así todavía no podemos estar seguros de que ese dato sea seguro, sea positivo, sea realmente no hipotético como querían los positivistas. Bueno, el hecho es que en torno a una figura de la época que tenía a su cargo la Cátedra de Filosofía de la Ciencia en Viena, en torno a esta figura se forma un grupo de intelectuales que se llamaron Círculo de Viena, un grupo de intelectuales que decidieron abordar científicamente el estudio de la producción de conocimiento científico, es decir, de abordar científicamente el estudio de la ciencia. Podríamos decir que se dedicaron a la construcción de una metaciencia. Ya desde ahí, aunque ellos no lo hubieran dicho, en realidad están escapando a los alcances filosóficos de una teoría del conocimiento científico. Como sabemos, y tal vez simplificando mucho, ustedes no tienen por qué creerme esto, pero es algo que me parece que tiene cierto sentido, los estudios de los procesos pertenecen a la filosofía o son manejados desde la filosofía hasta tanto no haya evidencias empíricas u observacionales o argumentales, ciertas evidencias que puedan ser consideradas para un estudio propiamente científico, en el cual se puedan validar tanto experimentalmente como lógico formalmente los hallazgos. Mientras los procesos no puedan
no tengan esa característica en que puedan ser estudiados, vamos a decir, con ciertos datos, bajo cierta evidencia, entonces esa disciplina todavía sigue siendo parte de la filosofía. Los miembros del Círculo de Viena creo que hicieron un buen intento por construir un estudio de la ciencia, un estudio de la producción del conocimiento científico desde un punto de vista científico. Claro, eso les traía innumerables consecuencias, riesgos, contradicciones, porque imagínense, se trataba de estudiar algo bajo los mismos medios, bajo los mismos recursos de que dispone ese algo. Es decir, se trata de estudiar la ciencia bajo los mismos recursos de la ciencia. Ya precisamente hay un lógico llamado Gödel que él demuestra lógicamente que ningún sistema la plausibilidad de ningún sistema puede ser demostrada acudiendo a los recursos del propio sistema. Es como si dijéramos, una pareja no puede resolver sus propios conflictos con los recursos de la misma pareja, tienen que buscar una especie de metapareja, ¿no? Una especie de persona que esté más allá de ellos, que pueda ver las cosas por encima y que pueda decir quién tiene razón o no. Algo parecido postulaba Gödel, diciendo que el problema con los sistemas formales, con las matemáticas, con la lógica, era que no podían demostrar su propia plausibilidad usando sus propios recursos. Bueno, eso es lo que se consideró en la historia del pensamiento actual, lo que se llamó la crisis de los fundamentos. Hubo crisis, digamos, no solo en matemáticas y en lógica, hubo crisis con el movimiento browniano en física, hubo crisis con la paradoja de los conjuntos, crisis de los fluidos, de la mecánica celeste. Cuando el Círculo de Viena arranca históricamente, la cultura de la sociedad de la época está pasando por una crisis, o sea, está pasando por unos momentos en los que prácticamente nada es sostenible. Estamos hablando ya cuando se aproxima la segunda década del siglo XX, que es cuando se funda el Círculo de Viena. Ellos comienzan, digamos, primero quejándose de que la filosofía de ese momento era una filosofía basada en palabras y en retórica. Es lo que yo últimamente he estado llamando cantinflerismo académico. Los existencialistas, estaba digamos, Heidegger, uno de los grandes palabreros que tuvo la historia de la filosofía, y había una especie de tendencia a que cuando se hablaba de filosofía se hablaba de un lenguaje totalmente enredado. El mismo Popper, que veremos después, escribió un artículo que se llama Against the Big Words, que se llama Contra las grandes palabras, en la que denuncia esta tendencia a hacer filosofía usando palabras altisonantes, pues el lenguaje dominguero, lenguaje elegante que nadie entendía, y mientras menos se entendía, más impresionante era. Que es un poco precisamente en lo que se basa la caricatura del personaje del cine Cantinflas, y que todavía hoy en día podemos presenciar en los medios académicos, es decir, un cierto tipo de discurso donde lo que importa es imponer el prestigio personal, pero no a través de ideas originales, sino a través de trivialidades dichas con grandes palabras que tengan gran impacto, lo que yo llamo palabras efervescentes, es decir, palabras que cuando tú las pronuncias causan impacto en el ánimo de las personas, y las personas, como a nadie le gusta decir que no entiende, pues entonces las personas se quedan con la boca abierta diciendo, este tipo sí sabe. Y así es como en nuestros medios académicos ha prosperado, digamos, una cierta clase de personajes que fundamentan su propio prestigio en grandes palabras, pues un discurso altisonante, y así como ustedes han oído decir muchas veces, esta tesis no tiene un nivel doctoral, o por ejemplo esta investigación tiene un discurso que no es doctoral, porque muchas veces se entiende que un nivel doctoral es un nivel de palabras totalmente altisonante, totalmente retórica, contradiciendo justamente aquello que decía el mismo Einstein: cuéntale tu investigación a tu abuela. Si tu abuela la entiende, esa investigación está bien, pero si tu abuela no la entiende, esa investigación está mal planteada. Uno podría traducir eso diciendo,
cuéntale tu investigación a una persona sencilla, que no sea sensible al impacto de las grandes palabras. Si esa persona entiende, ese trabajo está bien hecho. Pero no porque sean palabras altisonantes, ya por eso se tiene un nivel doctoral como comúnmente se ha estado oyendo. Resulta entonces que para la fecha en que surge el Círculo de Viena, el tipo de discurso que había en las academias era un discurso de eso que llamo cantinflérico, un discurso neosofista, un discurso, digamos, elocuente, un discurso altisonante. La gente del Círculo de Viena comienza preguntándose qué es ciencia, es decir, necesita diferenciar el lenguaje científico del lenguaje no científico. Entonces por allí ellos comienzan diciendo que ciencia es aquello que puede ser verificable, es decir, un enunciado es científico si tú puedes determinar que es cierto, pero mientras un enunciado tú no puedas validarlo, tú no puedes evaluarlo, tú no puedes decir en qué medida es cierto ese enunciado, entonces no es científico. Ellos se fundamentaban en algo que los lingüistas luego habrían de trabajar bastante, y que es la distancia entre la palabra y el referente al cual se refiere esa palabra. Si yo digo lápiz, la distancia que hay entre la palabra lápiz, los sonidos lápiz, y el objeto lápiz, la distancia es mínima. Pero si yo digo, por ejemplo, no sé, algo así como revolución, libertad, por ejemplo, amor, la distancia entre la palabra y el referente y el hecho, el objeto, el proceso al cual se refiere a la palabra, la distancia es enorme. Entonces la gente del Círculo de Viena comienza proponiendo que los enunciados científicos tengan una distancia muy cercana con el objeto al cual se refiere. Entonces un enunciado como, por ejemplo, la pared que tengo enfrente es verde, ese es un enunciado que puede ser verificado. Pero si yo digo cosas como si de noche lloras por el sol, las lágrimas no te permitirán ver las estrellas, en fin, la distancia entre ese discurso y el objeto al cual se refiere es evidentemente muy grande. Por eso, según la gente del Círculo de Viena, eso no podría ser considerado científico. Una de las ventajas que tiene el Círculo de Viena es que ellos lanzaron sus famosas tesis, las tesis del Círculo de Viena, lo cual ha permitido estudiar realmente el pensamiento de la gente del Círculo de Viena. ¿En qué creían básicamente? Primero, todo conocimiento se produce por la experiencia, es decir, por el contacto de los sentidos con la realidad a través de un proceso llamado percepción. El contacto de los sentidos con la realidad genera la percepción, la cual a su vez es llevada al cerebro, y allí se produce un cierto proceso en el cual se genera una cierta cantidad o con una cierta calidad de conocimiento. Entonces por eso se dice de ellos que eran empiristas, porque si no existieran los sentidos, si no existiera el contacto de los sentidos con la experiencia, con la realidad, no habría conocimiento. Por tanto, de ahí se deriva el hecho de que hayan sido empiristas. Luego, si ustedes admiten el empirismo, tienen que admitir también por fuerza la inducción probabilística, es decir, yo con un solo acto de contacto con la experiencia no puedo producir un conocimiento exhaustivo, completo, sobre toda una serie de casos. Si yo quiero estudiar el infarto, los problemas cardíacos, a mí no me basta un solo caso de contacto con la experiencia, necesito muchos casos, series de casos. Entonces, en esa serie de casos yo tengo que descubrir el patrón de regularidad que subyace a todos esos casos y que explica el problema, que explica los procesos. Por eso que para ellos su principal método es la inducción, que entendida como la búsqueda de patrones de regularidad en una serie grande de eventos, en una serie de casos que son repetidos. Probabilístico porque, bueno, o sea, no siempre. El hecho de que yo estudie 5.000 casos y vea en dos de ellos el mismo patrón no quiere decir que yo tenga ya, que yo haya ya descubierto los patrones de regularidad. Necesito cierta probabilidad de que tal conocimiento es cierto con tal probabilidad, ¿no? Okay, la otra cosa en la que ellos insisten es el lenguaje lógico.
lo que llamaron ellos el lenguaje fisicalista. Todo lenguaje tiene que ser, como les decía antes, cercano al referente. No puede haber adjetivos, verbos que constituyan adorno o que nos alejen, digamos, lo que estamos diciendo de la realidad que queremos reflejar. Y finalmente creían en la unificación de la ciencia. Es decir, contrariamente a la escuela de Frankfurt, que luego veremos, contrariamente a lo que sostenían Husserl, Hegel, etcétera, de que había, y Dilthey, de que había una ciencia del espíritu y una ciencia de la naturaleza, ellos más bien insisten en la idea de que hay una sola ciencia. De hecho, entre la gente del Círculo de Viena, no solamente había personajes del mundo de las ciencias materiales, sino que también había economistas, sociólogos, etc.